Hola, hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice encuentre la potencia disipada por la resistencia R2. Entonces aquí tenemos un circuito que tiene una fuente de voltaje o de tensión y dos resistencias. Este circuito, como nos damos cuenta, está en serie. Todos sus componentes están en serie. Es decir, un circuito en serie se caracteriza porque la corriente que circula por todos sus componentes es la misma. Entonces la corriente que circula por todo el circuito es la misma. Perfecto, entonces lo que necesitamos hacer es encontrar la potencia disipada por esta resistencia de acá. Sabemos que las resistencias disipan potencia, consumen potencia. Entonces necesitamos encontrar la potencia disipada por esa resistencia R2. Entonces hay dos formas de sacar la potencia disipada por un componente, como es la resistencia. Entonces son estas dos formas. Potencia dada a la corriente y la resistencia, entonces es R por la corriente al cuadrado, por la corriente que circula por la resistencia al cuadrado. Y la otra fórmula es el voltaje que hay en la resistencia por la corriente. Entonces sabemos que en cualquiera de las dos fórmulas que queramos aplicar tenemos que hallar la corriente. Entonces vamos a hallar la corriente de ese circuito. Entonces vamos a hallar la corriente que circula por el circuito, que sabemos que es la misma que circula por acá por la resistencia. Entonces vamos a llamar a esa corriente I. Entonces esa corriente I es igual, por ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia. Entonces en corriente I nos quedaría igual al voltaje, que son los 6 voltios que nos está dando la fuente de voltaje. Ese es el voltaje de todo el circuito. Y nos damos cuenta que estas dos resistencias están en serie. Cuando dos resistencias están en serie, las podemos sumar y nos queda una sola resistencia pues equivalente, una resistencia equivalente a las dos. Entonces como están en serie las podemos sumar. 3 más 5, 8. Entonces la resistencia de ese circuito es 8 ohmios. Perfecto, porque sumamos 3 más 5, 8, porque están en serie. Haciendo esa división nos damos cuenta que eso es 3 cuartos, es decir 0,75 amperios. Voltios sobre ohmios es amperios. Entonces ya tenemos la corriente que circula por todo el circuito, que es la misma que circula por acá por la resistencia R2. Entonces podemos ahora sacar la potencia dada la corriente y la resistencia, o sea, con esa fórmula. Con cualquiera de las dos fórmulas nos da igual. Entonces la potencia disipada por la resistencia de 5 ohmios, vamos a llamarla así, P sub 5 ohmios. La potencia disipada por la resistencia de 5 ohmios sería igual a la resistencia, pues 5 ohmios es la resistencia en la cual queremos saber la potencia. ¿Cuál es la potencia que disipa esta resistencia? Por la corriente, que encontramos que la corriente que circula por todo el circuito, es decir, que circula también por ahí, es 0,75 amperios. 0,75 amperios. Y eso nos dice que al cuadrado. Eso entonces, poniéndolo en la calculadora, nos da que es igual a aproximadamente 2,81. Y esto, como las unidades están en ohmios y en amperios, nos va a dar en vatios. Es equivalente siempre. Ohmios por amperios al cuadrado son vatios. Entonces ya nos dio ahí con esta fórmula para hallar la potencia en una resistencia. Entonces la potencia que disipa esa resistencia. Listo, entonces vamos con la siguiente fórmula. Potencia a la corriente y el voltaje. Pero entonces tenemos que tener el voltaje en esa resistencia para aplicar esa fórmula. Entonces tenemos que hallar el voltaje acá en esta resistencia, que es donde queremos saber la potencia. Entonces por ley de Ohm, ese voltaje es igual a la corriente por la resistencia, esa es la ley de Ohm. Entonces ese voltaje sería igual a la corriente, que ya sabemos que la corriente que circula por ahí es 0,75 amperios, es igual a 0,75 amperios por la resistencia, que es de 5 ohmios. Entonces haciendo esa operación, 0,75 por 5 me da que es 15 cuartos, es decir 3.75 voltios, es decir, ese es el voltaje que hay acá en esta resistencia. 3.75 voltios, 75 voltios, ese es el voltaje que hay en esa resistencia. Y sabemos que la corriente que circula por todo el circuito, como lo dijimos ahorita, es 0,75 amperios. Perfecto, entonces ya con el voltaje que nos dio, que es 3.75 voltios, podemos aplicar la fórmula. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Entonces la potencia en la resistencia de 5 ohmios pues nos debe dar la misma que acá. Es igual al voltaje, que nos dio que es 3.75
voltios, voltaje en la resistencia, por la corriente que circula por la resistencia, que es 0,75 amperios. Y fíjense que eso es igual 3.75 por 0.75 a 45/16, que es 2,81. 2,81. Y como estamos trabajando en voltios y en amperios, pues también nos da en vatios. Entonces fíjense que con las dos fórmulas podemos hallar la potencia disipada por la resistencia, es decir, la potencia que absorbe esa resistencia R2. También si quisiéramos hallar la potencia disipada por la resistencia R1, pues podemos usar la primera fórmula, porque tenemos la resistencia y la corriente que circula por ahí, pero fíjense que ya nos cambia los valores de la resistencia, a diferencia de este. O pues también podemos hallar su voltaje, el voltaje que hay en esa resistencia, de la misma forma que acá con la ley de Ohm, y utilizar la segunda fórmula. Listo, para resumir, para hallar la potencia disipada por una resistencia podemos usar esas dos fórmulas. La potencia da la corriente en la resistencia. Hay que afirmar que esa corriente es la corriente que circula pues por la resistencia, que en este caso era la corriente que circulaba por todo el circuito. Y también está la siguiente fórmula, que es la potencia da la corriente pues que circula por esa resistencia y el voltaje que hay en esa resistencia. Entonces así podemos hallar fácilmente la potencia disipada por una resistencia. Ahora vamos a pasar a simular este circuito para asegurarnos de que lo resolvimos bien. Perfecto, lo que estamos viendo acá pues es la simulación del circuito. Entonces fíjense, tenemos la fuente y las dos resistencias. Entonces nos damos cuenta que la corriente que circula por todo el circuito es la misma, que es 750 miliamperios, que es equivalente, que es lo mismo que 0,75 amperios. Aquí no la dan en miliamperios, pero es lo mismo que 0,75 amperios, que fue lo que hallamos allá, la corriente que circula por el circuito. También démonos cuenta que el voltaje aquí en la resistencia de 5 ohmios es 3,75, que fue el voltaje que hallamos precisamente. Fíjense que ese 3.75 nos está diciendo que es el voltaje en este nodo de aquí arriba. Y fíjense que como aquí abajo es 0 voltios, pues el voltaje es 3,75 voltios menos 0 voltios, pues es el voltaje acá en la resistencia. El voltaje en el nodo de arriba menos el voltaje en el nodo de abajo, pues es el voltaje de la resistencia. Entonces, fíjense que ya como tenemos el voltaje y la corriente, entonces multiplicamos esto por esto, que fue lo mismo que nosotros hicimos, y nos debe dar la potencia pues que hallamos en ese lado. Por último, si el video te ha sido útil, te invito a que te suscribas al canal y a que me regales un like. Eso sería todo.